Un adolescente sin hogar salvó a una niña de una casa en llamas, arriesgando su vida, y desapareció. 12 años después fue a una entrevista de trabajo y se quedó helado al ver su propia foto en el escritorio de la jefa. Les doy la bienvenida. Señor Herrera, la señora Morales lo atenderá ahora. Santiago dio un respingo, como si lo hubieran sacado de un sueño. La carpeta con los documentos casi se le escapó de las manos sudadas. La atrapó a tiempo, apretándola para que no se notara el temblor en los dedos. La secretaria, una muchacha de unos 25 años con un traje gris impecable, lo miraba con esa frialdad amable que tienen las recepcionistas. Sus ojos le recorrieron los jeans desgastados, se detuvieron un instante en la camisa planchada con esmero, aunque cualquiera con ojo se daría cuenta de que venía de una tienda de segunda mano. Santiago se puso de pie. Las piernas le pesaban como plomo. Gracias, le salió la voz ronca, casi rasposa. Carraspeó. Gracias. La recepción de Montero Solutions parecía sacada de una película futurista. Paredes de cristal que dejaban ver la ciudad entera, con las torres del distrito financiero recortadas contra el cielo. Muebles de diseño, sillones de cuero color marfil, una mesita de cristal con revistas que nadie tocaba. Todo eso en el piso 23 de una torre de oficinas, levantada donde antes funcionaba una vieja fábrica. Santiago conocía ese dato. Lo había buscado de madrugada, preparándose para la entrevista. Siempre le gustó eso. Que lo nuevo creciera encima de lo viejo, que el paso del tiempo no borrara las huellas. Pero ahora, caminando detrás de la secretaria por un pasillo con luz tenue que olía a café caro, solo tenía un pensamiento. No tropezar, no soltar alguna tontería, no dejar que se le notara lo desesperado que estaba por conseguir ese trabajo. La puerta de la oficina se abrió sin hacer ruido. Señor Herrera, adelante. Patricia Morales, directora de Recursos Humanos. Una mujer de unos 38 años, vestida con sobriedad, le extendió la mano. El apretón fue firme, de gente que sabe lo que hace. Tenía un rostro agradable, poco maquillaje, y esa mirada de quien está acostumbrada a calar a la gente al primer vistazo. Santiago se irguió sin darse cuenta, metió el estómago. Eso se lo había dejado el servicio militar. La espalda siempre recta. Tome asiento, le señaló la silla frente al escritorio. Siéntase en confianza. Como si fuera tan fácil. Santiago se sentó apenas en el borde, con la carpeta apoyada en las rodillas. La oficina era más chica que la recepción, pero igual de impecable. Madera clara, un ventanal de piso a techo, estantes llenos de libros sobre gestión de personal. Sobre el escritorio, un monitor, una pila de papeles y una fotografía en un marco plateado. La señora Morales abrió su tableta y deslizó el dedo por la pantalla. Su currículum nos llamó la atención, arrancó sin preámbulos. Un camino poco común. Servicio militar. 6 años como cargador en un mercado. Y al mismo tiempo, cursos en línea de programación. Un certificado en administración de sistemas. Levantó la vista. Dígame, ¿por qué quiere trabajar aquí? Santiago tragó en seco. Tenía la boca como lija. Se había preparado para esa pregunta. La había ensayado frente al espejo del baño diminuto de su apartamento, ese donde las baldosas estaban cuarteadas y el espejo ya ni se veía de lo viejo. Estoy buscando un lugar donde pueda aplicar lo que sé y seguir creciendo, empezó, cuidando de no sonar como si recitara de memoria. Su empresa es referencia en el sector tecnológico. Aquí se desarrollan proyectos que de verdad mueven la industria. Quiero ser parte de eso. Estoy dispuesto a aprender, a meterle más horas que cualquiera si hace falta. ¿Y por qué deberíamos quedarnos con usted? La señora Morales no sonreía, pero tampoco había dureza en su voz. Solo curiosidad profesional. Recibimos 17 solicitudes para este puesto. Muchos candidatos con títulos universitarios de las mejores instituciones. Ahí estaba. Santiago sabía que esa pregunta iba a caer. Apretó la carpeta hasta sentir el cartón doblarse bajo los dedos. 3 cosas, dijo bajito, y luego repitió más firme. Puedo ofrecerles 3 cosas. La primera. No paro de aprender. Estudié de noche, después de jornadas de 12 horas. Cuando apenas te quedan 2 o 3 horas para dormir, aprendes muy rápido a distinguir lo que importa de lo que no.
No perdí ni un minuto. Cada rato libre se iba en cursos, en práctica, en aprender otro lenguaje de programación. La señora Morales asintió, anotando algo. La segunda. Atención al detalle. Noto cosas que otros pasan por alto. Por ejemplo, se le escapó un brillo de curiosidad en la voz. Santiago se permitió soltar el aire. Recorrió la oficina con la mirada como si recién la descubriera. Sus ojos pasaron por los estantes, se detuvieron en la tableta sobre el escritorio. Entrecerró los ojos. La pluma que tiene junto a la tableta. Es una Parker de acero. Tiene algo grabado en el costado. Desde aquí no alcanzo a leer, pero por la forma de las letras, se la regalaron hace unos 15 años, tal vez en 2010. Es una dedicatoria. Y si todavía la usa, quiere decir que para usted tiene un valor especial. Silencio. La señora Morales se quedó de piedra. Los dedos se le quedaron suspendidos sobre la tableta. Levantó la cabeza despacio, y algo le cruzó el rostro, un destello, antes de que volviera la expresión profesional de siempre. Impresionante, murmuró. Me la regalaron mis padres en 2010, cuando me ascendieron. Se echó hacia atrás en la silla, observándolo con otros ojos. ¿Y la tercera? Santiago lo pensó un segundo. La tercera era la más difícil. Requería una honestidad que podía volverse en su contra. Sé caer y levantarme, dijo al fin. La vida me ha puesto de rodillas más de una vez, pero siempre me puse de pie. Y eso vale más que no haberse caído nunca. La señora Morales lo observó largo rato. Tanto, que Santiago sintió el sudor brotar en las sienes. Después sonrió. Por primera vez desde que empezó la entrevista. Una sonrisa de verdad, cálida. Gracias, señor Herrera. Ahora hablemos de lo técnico. ¿Qué sistemas de administración conoce? ¿Con qué sistemas operativos ha trabajado? La hora siguiente se fue volando. Preguntas, respuestas, ejercicios en una hoja de papel, pruebas de lógica, capacidad de resolver problemas. Santiago contestaba tratando de no pensar en que las manos todavía le temblaban, en que la camisa se le pegaba a la espalda de tanto sudar. Habló de Linux, de configuración de servidores, de cómo aprendió a encontrar errores en máquinas virtuales que corría en una computadora vieja comprada de segunda mano por unos cuantos billetes. La señora Morales escuchaba, asentía, de vez en cuando soltaba alguna pregunta más puntual. Y Santiago se daba cuenta de que ella le miraba las manos de reojo. Los callos, pero las uñas recortadas y limpias. La tela gastada de los jeans, pero la camisa impecable. Alguien que se preocupaba por cómo lucía, aunque apenas le alcanzara para comer. Cuando terminaron, la señora Morales se puso de pie y le volvió a extender la mano. Gracias por venir, señor Herrera. Nos comunicaremos con usted en el transcurso de la semana. La frase de siempre. Amable, neutra. Una forma elegante de no decir nada. Santiago sintió un nudo en el pecho. Conocía ese tono. Así te hablan cuando no quieren darte el no de frente. Una semana quiere decir nunca. Le agradezco su tiempo, contestó, controlando la voz para que no se le quebrara. El pasillo, el ascensor, las puertas de cristal hacia la calle. El calor lo recibió como una bofetada. 32 grados. El aire espeso, pegajoso, con olor a asfalto quemado y tubos de escape. Santiago se recargó contra la pared del edificio y cerró los ojos. Tenía el cuerpo molido de tanta tensión. No cedió. Lo sentía en las tripas. Había volado demasiado alto. Un cargador de mercado soñando con entrar a una empresa de tecnología de nivel internacional. Absurdo. Joaquín tenía razón. A gente como ellos no la contratan en esos lugares. El autobús lo engulló con su bochorno pegajoso. 40 minutos apretujado entre la gente, envuelto en olor a sudor, a perfume barato y a cansancio. Santiago iba de pie, agarrado del tubo, mirándose en el vidrio oscuro de la ventanilla. La cara gris, los ojos hundidos. Tenía 27 años y aparentaba 35. De la parada a la casa, otros 15 minutos caminando. Edificios viejos de un barrio popular, levantados hacía décadas, con la pintura cayéndose a pedazos en las fachadas y juegos infantiles con columpios oxidados. Santiago subió los 9 pisos a pie.
El ascensor llevaba un mes descompuesto y a nadie le importaba arreglarlo. En el sexto piso paró a tomar aire, recargado contra la pared. Cuando abrió la puerta del apartamento, Joaquín estaba desparramado en el sofá en calzoncillos, pegado al celular. En la tele pasaban un programa de remodelación. El conductor, con un entusiasmo de mentira, explicaba cómo transformar una cocina con un presupuesto que era más de lo que ellos dos juntaban en un mes. Para morirse de risa. Entre Santiago y Joaquín apenas les daba para ir tirando, y la mitad se les iba en la renta de ese departamento de 2 cuartos con humedad en los rincones. Ah, ya llegaste. Joaquín levantó la cabeza y se le dibujó una sonrisa burlona en los ojos. ¿Qué tal, soñador? ¿Cómo te fue en tu entrevista en el rascacielos? ¿Ya te ofrecieron la silla del director? Santiago fue derecho a la cocina, llenó un vaso con agua de la llave. Sabía a óxido. Se la tomó de un trago. Me fue bien. Me fue bien, lo remedó Joaquín. O sea que te mandaron a volar con bonita sonrisa. Sí. Dijeron que me llamarían. Dijeron. Pero ya sabes que no van a llamar. Joaquín se levantó, se estiró hasta que le tronó la espalda. Tenía la panza floja, los músculos blandos. A los 28 parecía un hombre al que la vida ya le había exprimido todo el jugo. A gente como nosotros no la agarran para eso, Santiago. Métete eso en la cabeza de una vez. Somos cargadores. Nos partimos el lomo, sudamos y nos pagan una miseria. Ese es nuestro techo. Acéptalo. Santiago se volteó hacia él. Adentro le hervía todo junto. La rabia, la frustración, el cansancio. Tú te conformaste, Joaquín. Esa fue tu decisión. Yo no. ¿Y por qué no te conformas? A ver. Joaquín dio un paso hacia él y en su voz apareció un filo de acero. ¿Te crees especial? ¿Crees que porque hiciste unos cursitos por internet ya se te abrieron las puertas? Allá arriba, en esas torres, trabaja gente con títulos de las mejores universidades. ¿Tú quién eres? Un soldado, un cargador que dormía en la calle. ¿A quién le importas? Cállate. No me voy a callar. Te lo digo como amigo. Ya deja de andar volando. Lo único que logras es hacerte más daño. Busca algo más sencillo, en una bodega, donde sea. Que te paguen decente y vive tranquilo. ¿Para qué te torturas con esos sueños? Santiago lo miraba y de pronto lo vio con claridad. Joaquín tenía miedo. Miedo de que él, Santiago, saliera del hoyo. Y de quedarse solo. Miedo de que alguien pudiera cambiar su vida, porque eso significaría que él también habría podido, pero no quiso, no se atrevió. Sueños, repitió Santiago en voz baja. Es lo único que tengo. Si lo suelto, me muero. Tal vez no de golpe, pero me muero. Me convierto en ti. Cerveza por las noches, series en la tele y quejarme de la vida. Pero yo no quiero eso. ¿Entiendes? No quiero. Se metió a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. El cuarto era diminuto. Una cama, una mesa, una silla vieja. Sobre la mesa, la computadora forrada de calcomanías con líneas de código. En la pared, un calendario donde había ido tachando los días hasta la entrevista. Santiago se tiró en la cama sin cambiarse. El calor era insoportable. La ventana daba a la avenida, y aunque estuviera cerrada, se colaba el zumbido de los carros, las sirenas, los gritos de borrachos en el patio de al lado. Cerró los ojos. La memoria lo jaló hacia atrás. De adolescente no dormía en una cama sino sobre cartones, debajo de un puente de la autopista. Temporada de lluvias, viento que calaba los huesos, noches frías que no acababan nunca. Robaba comida en los supermercados. Pan, latas de atún, lo que pudiera esconder bajo la chamarra. Comía en callejones, dormía donde cayera. 17 años, echado de su casa, sin un centavo. Después vino el ejército. Cuando cumplió 18, se presentó en la oficina de reclutamiento y dijo: Lléveme. Lo llevaron. 2 años de rigor, disciplina y orden. Ahí le enseñaron a mantenerse firme, a obedecer, a confiar en un sistema. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo.
A su lado había otros soldados iguales que él, y si te caías, alguien te levantaba. El ejército no lo salvó, pero le dio un respiro. Le dio tiempo para pensar. Y después, el trabajo de cargador. 6 años. El mercado central de la ciudad. Mugre, malos olores, bromas pesadas. Clientes que te trataban como basura. Pero había dinero, un techo, y por las noches los cursos. Plataformas gratuitas, videoclases, tutoriales. Se tragaba la programación igual que se había tragado las cortezas de pan duro en aquellos meses terribles en la calle. No podía rendirse. No ahora. No después de todo. Del otro lado de la pared, Joaquín le subió el volumen a la televisión. Las risas enlatadas de un programa de comedia rebotaron por todo el departamento. Santiago se volteó de lado, hundió la cara en la almohada. No puedo rendirme, pensaba. Aunque no me llamen, aunque me rechacen, voy a encontrar otro camino. Voy a encontrarlo. Y como un conjuro, susurraba en la oscuridad. No me voy a rendir. Afuera huyó una sirena, y la noche se tendió sobre la ciudad como una cobija pesada. El amanecer olía a basura y a esperanza. Santiago cargaba una caja de tomates cuando el celular le vibró en el bolsillo. Las 7:15 de la mañana. El mercado era un escándalo. Los comerciantes se gritaban unos a otros, los camiones rugían descargando mercancía. Santiago dejó la caja en el piso, se limpió las manos en los jeans. Número desconocido. Normalmente no contestaba. Los cobradores acosaban a Joaquín y a veces se equivocaban de número. Pero algo le punzó en el pecho. El instinto le sopló. Contesta. Bueno. Señor Herrera, buenos días. Le habla Patricia Morales, de Montero Solutions. El mundo se le movió. Santiago se agarró del costado de un camión para no perder el equilibrio. A su alrededor la gente gritaba, regateaba, se reía, pero él solo escuchaba esa voz. Serena, profesional. Sí, dígame, logró articular, y la voz le salió temblorosa. Tengo buenas noticias. Su candidatura fue aprobada. Estamos listos para ofrecerle el puesto de administrador de sistemas junior. ¿Podría venir hoy a las 2 de la tarde con sus documentos para el trámite de contratación? Un segundo. Santiago no dijo nada. Luego otro segundo. En algún rincón de su cabeza pasó la idea. Esto es una broma. ¿O estoy soñando? La noche anterior se había dormido con un peso de piedra en el estómago, convencido de que todo se había acabado. ¿Y ahora? ¿Señor Herrera? ¿Me escucha? Sí, disculpe, tragó saliva, tenía la boca seca. Ahí estaré. Sin falta. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces lo esperamos. Traiga su cédula de identidad, su certificado de servicio militar y sus referencias laborales. Se cortó la llamada. Santiago se quedó parado en medio del mercado con el teléfono en la mano, y en la cara se le fue extendiendo una sonrisa. Primero tímida, después más y más ancha, hasta convertirse en una mueca de idiota feliz. Le dieron el trabajo. Se lo dieron. Lo aceptaron. Herrera. ¿Qué haces ahí parado? Le ladró don Ignacio, el capataz, un tipo de unos 50 años con la cara curtida por el sol y los años. Las cajas no se van a descargar solas. Don Ignacio, Santiago se dio la vuelta y adentro le borboteaba algo caliente, triunfal. Me voy. Renuncio. ¿Cómo que renuncias? Hoy es mi último día. Don Ignacio se le quedó viendo como si se hubiera vuelto loco. ¿Te cayó un rayo o qué? ¿A dónde te vas? Al trabajo de mis sueños, contestó Santiago, y se rió con una risa limpia, de muchacho. Me voy al trabajo de mis sueños. A las 2 de la tarde, Santiago estaba en la oficina de la señora Morales. Frente a él, el contrato. 3 hojas en letra pequeña. Condiciones, obligaciones, derechos. Leía despacio, con cuidado, aunque el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Periodo de prueba de 3 meses, iba explicando la señora Morales, señalando los renglones con el dedo. Media jornada, 6 horas diarias, de 9 a 3. 5 días a la semana.
Si supera el periodo de prueba, pasa a jornada completa con un aumento considerable. Santiago hizo la cuenta en silencio. Era casi el doble de lo que ganaba en el mercado, trabajando la mitad de horas. Eso era casi la libertad. La posibilidad de rentar un cuarto decente, dejar de compartir departamento con Joaquín, comprarse ropa nueva en vez de andar rebuscando en las tiendas de segunda mano. Ahorrar para el futuro. Acepto, dijo, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. Entonces firme aquí, aquí y aquí. Le temblaba la mano al escribir su nombre. Las letras salieron disparejas, pero la firma quedó sobre el papel como un sello. Un contrato. Un compromiso. Una vida nueva. La señora Morales sonrió. No de compromiso, sino de verdad. Bienvenido al equipo, señor Herrera. Ahora lo voy a llevar con don Ricardo Peña, su jefe directo. Él lo pondrá al corriente de todo. El séptimo piso lo recibió con el fresco del aire acondicionado y un zumbido suave de computadoras. Un espacio abierto con 15 estaciones de trabajo separadas por divisiones bajas. Los monitores brillaban en azul y blanco. En las pantallas corrían líneas de código, tablas, gráficas. Olía a café y a equipo nuevo. Un olor que Santiago reconoció al instante, aunque nunca había trabajado en un lugar así. Detrás de una pared de cristal se veían los racks de servidores. Filas de cajas negras con lucecitas verdes que parpadeaban, el sistema nervioso de la empresa. Don Ricardo Peña resultó ser un hombre de unos 50 años, con barba entrecana y cara de buena gente. Lentes de armazón delgado, camisa de cuadros con las mangas enrolladas, jeans. Nada de poses, simplemente un profesional de los de antes. ¿Santiago? Le tendió la mano con un apretón firme. La señora Morales me habló de ti. Dice que eres listo. Ya veremos, ya veremos. Mira, en el último año se me fueron 3 novatos. No aguantaron el ritmo. Pero me dicen que tú eres terco. Haré lo posible por no decepcionar, respondió Santiago. Así me gusta. Don Ricardo lo llevó hasta un escritorio libre junto a la ventana. 3 monitores, teclado, ratón, la torre debajo del escritorio. El puesto de trabajo soñado. Siéntate, ve conociendo tu lugar. Ahorita te paso las contraseñas de acceso y te lanzo un problemita de arranque. Nada del otro mundo, pero necesito ver cómo le piensas. 20 minutos después, Santiago ya estaba frente a los monitores mientras don Ricardo le explicaba el problema. 5 computadoras del 9º piso pierden la conexión a la red todo el tiempo. Los compañeros están que trinan, no pueden trabajar. Revisa la configuración, encuentra que está fallando. Aquí tienes la lista de equipos y sus direcciones de red. A darle. Santiago asintió y tomó el ratón. Pasó hora y media. Encontró el problema. El router del 9º piso estaba configurado con un protocolo de cifrado viejo que entraba en conflicto con las actualizaciones de seguridad de las computadoras. Solución sencilla. Cambiar el protocolo, reiniciar el equipo. Lo hizo, verificó. Las 5 máquinas volvieron a funcionar sin fallas. Don Ricardo se acercó, le echó un ojo a la pantalla por encima del hombro. Ajá, muy bien. Le agarraste rápido, asintió con aprobación. ¿Ves? Lo importante es no entrar en pánico y revisar con método. Eso lo tienes. Santiago sintió algo cálido que se le extendía por dentro. Un elogio. Hacía mucho que nadie le reconocía el trabajo. Los primeros días pasaron como en una bruma. Para finales de mes, cuando Santiago ya empezaba a acostumbrarse al ritmo y había dejado de sobresaltarse cada vez que sonaba el teléfono, se topó con Diego Castillo. Fue en el pasillo, junto a la máquina de café. Santiago se estaba sirviendo un espresso cuando se le paró al lado un hombre de traje. Caro, de corte perfecto, con la corbata impecable. Diego era alto, delgado, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y una cara acostumbrada a ganar. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó sin siquiera presentarse. El tono era el de alguien que le habla a un mesero, no a un colega. Sí, contestó Santiago, girándose. Santiago Herrera. Diego Castillo, no le extendió la mano. Me hablaron de ti. Eres el que viene del mercado, ¿no? Sí. Trabajé de cargador, si a eso te refieres.
Pues sí, es lo mismo. Diego sonrió de medio lado y se sirvió un capuchino. Curioso. Yo estudié en una de las mejores universidades técnicas del país, trabajé en 2 empresas grandes antes de llegar aquí, y hace 6 meses me ofrecieron la misma posición que a ti. Solo que a mí me hicieron pasar por 3 entrevistas, y a ti te contrataron con una sola. Interesante, ¿verdad? Cada palabra le salía afilada, con un veneno delgadito, como filo de navaja. Suerte, supongo, dijo Santiago con calma. Suerte, Diego le dio un trago al café, saboreándolo. Bueno, ya veremos cuánto te dura. Esto no es un mercado donde basta con cargar cajas. Aquí se necesita cerebro, preparación, entender los fundamentos. A ver cuánto aguantas. Se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Santiago se quedó con la taza en la mano. El café le supo amargo como hiel. Apretó los puños, se obligó a soltar el aire. Estaba acostumbrado. Acostumbrado a que lo humillaran en el mercado, en el ejército, en la calle. Acostumbrado a que la gente lo viera de arriba abajo. Pero eso no quiere decir que no duela. Por la tarde, a las 6:30, cuando Santiago estaba recogiendo sus cosas para irse, le llegó un mensaje al celular. Correo interno de la empresa. De Patricia Morales. Señor Herrera, pase por mi oficina cuando pueda, por favor. Se le fue el alma al piso. Algo estaba mal. Cometió un error. Alguien se quejó. Diego. Tal vez lo iban a despedir. Demasiado bueno para ser verdad. Subió al piso 23 con las piernas temblándole. Tocó la puerta de la oficina de la señora Morales. Adelante. Entró. La señora Morales estaba sentada detrás del escritorio, con una carpeta de documentos enfrente. En su cara había algo raro. No era severidad ni disgusto. ¿Qué era entonces? Emoción contenida. Siéntese, señor Herrera, le dijo con suavidad. Se sentó, apretándose las rodillas con las manos. Quería hablar con usted sobre su trabajo, comenzó la señora Morales. Don Ricardo le da excelentes referencias. Dice que aprende rápido, que trabaja con entrega total, que se queda hasta tarde sin que nadie se lo pida. Solo quiero estar a la altura de la confianza que depositaron en mí, balbuceó Santiago. Y lo está. Sonrió. Más que eso, de hecho. Por eso la dirección ha tomado una decisión, hizo una pausa, y Santiago se quedó helado. Adelantar el fin de su periodo de prueba. Silencio. Santiago parpadeó. ¿Cómo? El periodo de prueba normal dura 3 meses, pero en casos excepcionales, cuando un empleado demuestra resultados sobresalientes, podemos acortarlo. En su caso, a 4 semanas. Si sigue así, en 6 días lo pasamos a jornada completa con un aumento importante. Santiago se quedó clavado en la silla, sin poder moverse. Eso era imposible. Irreal. Esas cosas no pasan. No entiendo, logró decir. ¿Por qué? Trabajo bien, pero no tanto como para. La señora Morales lo miró un largo rato, como sopesándolo. Después dijo en voz baja. No pregunte por qué. Solo acéptelo y siga trabajando igual de bien. Él la observaba, tratando de descifrar qué había detrás de esas palabras. Pero la señora Morales solo le extendió una hoja. Firme aquí. Es la notificación de reducción del periodo de prueba. Santiago tomó la pluma. Le temblaba tanto la mano que la firma le salió torcida. Pero firmó. Cuando salió de la oficina, las piernas apenas lo sostenían. Caminó hasta el ascensor, presionó el botón y se quedó mirando su reflejo en las puertas de espejo. La cara pálida, los ojos abiertos de par en par. 2 palabras le daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Esto es real. No tenía respuesta para lo que estaba pasando, pero en algún lugar muy adentro nacía un sentimiento que había olvidado hacía mucho. No solo esperanza. Gratitud hacia alguien desconocido que le había abierto esa puerta. Y miedo. Miedo de que todo fuera un sueño del que iba a despertar en la cama angosta, con el ruido de los carros de la avenida colándose por la ventana. La semana siguiente, don Ricardo lo llamó a su escritorio. Santiago, tengo un encargo para ti, dijo, rascándose la barba.
En el piso 12, en la oficina de Valentina Montero, se descompuso la computadora. El monitor no prende. Ella piensa que se quemó la tarjeta de video. Sube a ver qué tiene. Pero ojo. Es la hija del director general. Joven todavía, 20 y pocos años, pero es una chica inteligente. Trabaja como analista de datos. Tiene cabeza para los números. Así que no la vayas a regar. Compórtate profesional. Santiago asintió, pero algo se le apretó por dentro. Entendido, don Ricardo. Ahorita subo. El piso 12 lo recibió en silencio. Aquí no había espacio abierto como en el séptimo. Aquí había oficinas individuales, separadas por cristal esmerilado. Las alfombras absorbían los pasos. Hasta el aire se sentía diferente. Más denso, más importante. La placa en la puerta decía, V. Montero. Analista de datos. Santiago tocó. El corazón le latía más rápido de lo que debería. Pase. La voz no era altanera ni fría. Solo una voz de mujer, joven, un poco cansada. Santiago empujó la puerta. La oficina era pequeña pero luminosa. Un ventanal de piso a techo al otro lado, la ciudad bajo el cielo de la tarde. Escritorio de madera clara, un estante lleno de libros. Matemáticas, estadística, programación. En la pared, un póster con el teorema de Bas. Y junto a la ventana, de espaldas a la puerta, estaba una muchacha. Se volteó. Cabello castaño oscuro a la altura de los hombros, un poco ondulado, rebelde. La cara sin maquillaje, o con tan poco que no se notaba. Delgada, pero no frágil. En la forma en que se movía había algo firme, una fuerza interior, voluntad. ¿Viene de soporte técnico?, preguntó. Sí, a Santiago le costó que le saliera la voz. Me mandó don Ricardo. Dice que tiene un problema con la computadora. El monitor no enciende. Pensé que se había quemado la tarjeta de video, pero no estoy segura. Santiago asintió, se acercó al escritorio, se sentó en la silla y enseguida sintió la mirada de ella. Pesada, intensa, como si intentara atravesarlo. Las manos le empezaron a temblar. Entrelazó los dedos, se obligó a concentrarse. Revisó los cables, reinició la torre. El monitor parpadeó y cobró vida. El problema resultó ser ridículo. El cable de corriente se había zafado del enchufe. Seguramente alguien lo pateó sin querer. Listo, dijo Santiago, empujándose hacia atrás con la silla. Era solo el cable de alimentación. Y entonces vio la fotografía. Estaba en un marco plateado, al borde del escritorio, junto a la agenda. Una foto borrosa en los márgenes, como tomada a las apuradas. En ella, una casa envuelta en llamas. Las lenguas de fuego lamían el techo, el humo tapaba el cielo. Y frente a la casa, un muchacho adolescente. La cara sucia, el pelo revuelto, los ojos muy abiertos. En los brazos, quemaduras. Marcas rojas. La camiseta rota. Estaba agachado, apoyado en las rodillas, respirando con dificultad. Santiago se quedó mirando la foto y el mundo empezó a moverse a su alrededor. Era él. Era su cara. Sus manos. Sus. No me reconoció, señor Herrera. La voz de Valentina, baja, temblorosa, le atravesó el aturdimiento. Santiago levantó los ojos hacia ella despacio, como si estuviera soñando. No le salía una sola palabra. Tenía la garganta cerrada. ¿De dónde sacó esta foto? 12 años atrás, susurró Valentina. Una urbanización privada a las afueras de la ciudad. Un incendio. Usted salvó a una niña de 10 años, bajándola por la ventana del segundo piso con sábanas amarradas. Un fogonazo. La memoria le cayó encima como un rayo, partiéndole el tiempo en dos. Una noche cerrada, viento, las llamas devorando las paredes. Humo tan espeso que no se podía respirar. La escalera desplomándose bajo sus pies. Un cuarto donde una niña se encogía detrás de la cama, chiquita, en pijama de ositos, con la cara empapada de lágrimas. Él la agarró. Las sábanas, los nudos, la ventana, los arbustos del jardín allá abajo, los gritos, la gente. Y la cara de ella.
De niña, deformada por el terror, pero viva. Era usted, exhaló Santiago. No fue una pregunta. Sí, Valentina dio un paso hacia él. Era yo. Usted me salvó la vida. Y después desapareció. Lo busqué. Siempre lo busqué. Santiago no podía moverse. Las palabras no le armaban una frase, solo pedazos de ideas sueltas, desordenadas, filosas. ¿Cómo? ¿Cómo me encontró? La foto la tomó un vecino, periodista. Bueno, en realidad ni siquiera es una foto. Es una captura de un video que grabó con su celular viejo y publicó en un reportaje sobre el incendio en un portal de noticias local. La encontré hace 5 años, cuando empecé a buscar en serio. Valentina hablaba rápido, atropellándose. Le temblaban las manos. En la imagen sale usted de perfil, con la cara medio en sombra, pero lo reconocí. Los ojos. Me acordaba de sus ojos. Traté de encontrarlo en redes sociales, en registros públicos, pero nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Hizo una pausa. Y entonces, hace un mes, entré al sistema de recursos humanos por casualidad. Estaba ayudando a doña Patricia con unos informes y la clasificación de currículums, y vi su solicitud. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, foto. Supe que era usted. Y pidió que me contrataran. Santiago lo dijo mecánicamente, como si leyera un guión ajeno. Sí, Valentina no trató de mentir. Lo miró a los ojos, directo, sin esconderse. Le pedí a mi padre que le diera una oportunidad. No le expliqué bien por qué. Él no sabe que yo estaba en esa casa, no sabe que usted me rescató. Mi madrastra le mintió en su momento, le dijo que todo estaba bien, y él estaba de viaje de negocios, le creyó. Yo le pedí, y él confió en mí. La voz se le endureció. Y después, cuando usted empezó a trabajar, pedí que le acortaran el periodo de prueba. Que le subieran el sueldo. Fui yo. Todo esto fui yo. Silencio. Santiago estaba sentado, apretándose las rodillas con las manos, y sentía como todo se le volteaba por dentro. El orgullo le gritaba. No te ganaste el puesto por mérito. Te tuvieron lástima. Pero otra parte de él, agotada, molida por años de pelea, le susurraba. ¿Y qué importa? Estás aquí. Saliste del hoyo. Yo no quería que fuera así, dijo con la voz apagada. Quería ganármelo. Limpio, por mí mismo. Y se lo ganó. Valentina se sentó a su lado, en la orilla de la silla de visitas, y su voz se volvió firme. Señor Herrera, yo le abrí la puerta de la entrevista. Nada más. De ahí en adelante, todo lo hizo usted. Don Ricardo lo elogia todos los días. Dice que en 15 años no ha visto a nadie con esa dedicación. Usted se queda hasta tarde, estudia todo lo que le ponen enfrente, ayuda a los compañeros. Son sus manos, su cabeza, su esfuerzo. Yo solo abrí la puerta. Usted entró solo. ¿Para qué? Preguntó él en voz baja. ¿Para qué me buscó? Para darle las gracias, contestó Valentina, así de simple. Y para. Se trabó, se pasó la mano por la cara, para devolverle algo. Usted me salvó la vida. Quiero agradecerle. Pídame lo que quiera. Un departamento, un auto, dinero. Tengo los medios. Tenemos. Dígame y se lo consigo. Santiago se quedó callado. En la cabeza le daban vueltas los pensamientos, uno más aterrador que el otro. Un departamento. Podría tener un lugar propio, dejar de compartir con Joaquín. Dinero. Podría dejar de angustiarse por el día de mañana. Ahorrar. Ayudar a Joaquín. Un auto. Hasta daba risa pensarlo, nunca había manejado. Pero la miró. Miró cómo estaba sentada con las manos apretadas, cómo le temblaba el labio de abajo, cómo en los ojos tenía congelado el miedo a que le dijera que no. Y entendió. No quería su dinero. No quería un departamento comprado por sentimiento de deuda. Lo que quería era. Salga conmigo. Las palabras se le escaparon solas, antes de que pudiera pensarlas. Valentina se quedó de piedra. Los ojos se le abrieron enormes. ¿Qué? Salga conmigo,
repitió Santiago, y la voz le salió más entera. Solo eso. Una tarde juntos, y quedamos a mano. ¿Lo dice en serio? Lo miraba como si acabara de proponerle un viaje a la luna. En serio, Santiago soltó el aire, y de pronto sintió una ligereza casi alocada. No quiero su dinero. No quiero un departamento ni un auto. Quiero conocerla. A la niña que salvé. Quiero saber quién es. Valentina se quedó en silencio. Se le encendieron las mejillas. Está bien, dijo, y la voz le tembló. El sábado, si le parece. Santiago exhaló. No se había dado cuenta de que estaba aguantando la respiración. Me parece. Ella levantó la mirada, y en sus ojos asomó una sonrisa. Tímida, pero real. Entonces el sábado. Santiago no recordaba cómo bajó al 7º piso. Las piernas se movían solas. Piloto automático. Se sentó en su escritorio, se quedó mirando el monitor sin ver nada. Frente a sus ojos solo estaba el rostro de ella. Los ojos color ámbar, las lágrimas, la sonrisa. ¿Qué acabo de hacer?, pensaba, y el estómago se le revolvía. Ella es la hija del director general. Estudió en las mejores escuelas, viajó al extranjero, vivió en un mundo con el que él ni siquiera habría soñado. ¿Y él quién era? Un cargador de mercado, un soldado que durmió en la calle, alguien que robaba comida para no morirse de hambre. La memoria lo arrastró lejos. Muchos años atrás. Un departamento de 3 recámaras en el 5º piso de un edificio viejo, en un barrio de clase media. La cocina con azulejos celestes y una nevera antigua que zumbaba por las noches. La sala, donde junto a la ventana había un piano. Negro, con las teclas desgastadas y rayaduras en la laca. Su mamá decía que ese piano había sido de su abuela, y antes de su bisabuela. Una reliquia de familia. Santiago tenía 8 años, y el mundo le parecía enorme y bueno. Su mamá, Carmen, daba clases de música en la escuela del barrio. Alta, delgada, con el pelo largo recogido en una trenza. Las manos siempre le olían a crema y a tiza del pizarrón. Ella le enseñaba a tocar el piano. Por las tardes se sentaban juntos en la banqueta de madera. Los dedos de su mamá resbalaban por las teclas con una suavidad que no pesaba nada, sacando melodías que le apretaban algo adentro del pecho. ¿Ves, Santi? La música es una conversación sin palabras, le decía, guiándole las manos torpes. Puedes decir lo que la lengua no alcanza. Acuérdate de eso. Se acordaba. Se acordaba de cómo tocaba para Elisa, tropezándose, perdiéndose, pero su mamá le sonreía y le daba un beso en la coronilla. Su papá, Antonio, trabajaba como técnico en una fábrica. De esas fábricas viejas que ya nadie sabe cómo siguen en pie, haciendo piezas para maquinaria y equipo industrial. Su papá era un hombre callado, tranquilo, de ojos amables y con la manía de arreglar todo. Se descomponía un enchufe, lo arreglaba. Dejaba de funcionar la radio, la desarmaba, soldaba, la volvía a armar. Santiago recordaba una tarde. Su papá llegó a la casa con un radio de transistores viejo que se había encontrado en la basura. Esa noche se sentaron a la mesa de la cocina y su papá le fue mostrando cómo funcionaban los circuitos, cómo fluía la corriente, cómo las resistencias controlaban el voltaje. Santiago no entendía ni la mitad, pero escuchaba hechizado. El olor de la soldadura, el calor del cautín, la voz suave de su papá. Todo se puede arreglar, hijo. Lo importante es entender qué fue lo que se rompió. Eso era la felicidad. Simple, callada, invisible. Esa felicidad que solo entiendes cuando se acaba. Un año después, a su mamá le diagnosticaron cáncer de mama. Segunda etapa. La palabra cáncer era una palabra terrible, de adultos, ajena. Santiago no acababa de entender lo que significaba, pero vio cómo su papá se puso pálido al escucharla. Vio cómo su mamá se sentó en el sofá y se quedó mucho rato en silencio, mirando por la ventana. Empezó el tratamiento. La quimioterapia le provocaba unas náuseas tan fuertes que no podía levantarse de la cama. La radiación le dejaba la piel cubierta de manchas rojas, como quemaduras. Santiago veía cómo adelgazaba, cómo los brazos se le iban poniendo flacos, cómo se le marcaban las clavículas como filos. El pelo se le caía a mechones, amanecía sobre la almohada.
Y un día su mamá le pidió a su papá que se lo rapara. Su papá le pasaba la máquina y lloraba. Y su mamá le sostenía la mano y le sonreía. No pasa nada, Antonio. Ya va a crecer. No creció. Su papá pedía préstamos para las medicinas, para las clínicas privadas, para tratamientos experimentales. El dinero se le iba como agua entre los dedos, pero no paraba. Trabajaba horas extra, tomaba turnos dobles, llegaba a la casa gris de cansancio. Santiago hacía lo que podía. Limpiaba el departamento, preparaba comida sencilla, se sentaba con su mamá cuando se ponía mal. ¿Ya te sientes mejor, mami? Le preguntaba, y la voz le temblaba. Mejor, mi cielo, le mentía ella, acariciándole la cabeza. Ya pronto se me pasa. Unos meses después, su mamá murió en su cama, en la casa. Afuera llovía, una lluvia mansa, silenciosa, de gotas gruesas que resbalaban por el cristal de la ventana. Santiago estaba sentado a su lado, tomándole la mano. Todavía estaba tibia, pero la respiración se detuvo. Simplemente se detuvo, como un reloj al que se le acabó la cuerda. Su papá entró al cuarto, se quedó parado en la puerta, mirando un largo rato. Después dijo, muy quedito. Vámonos, hijo. El funeral fue bajo la lluvia. Santiago estaba junto a la tumba con un saco negro que le quedaba grande, mirando cómo bajaban el ataúd a la tierra. El agua le corría por la cara y él pensaba. Mi mamá va a tener frío ahí abajo. Quiso gritar, detener todo, pero la garganta se le cerró y las palabras no le salían. Se quedaron solos, él y su papá. El departamento se llenó de un silencio tan hondo que por las noches Santiago oía a su papá llorar del otro lado de la pared. 2 años después, su papá conoció a Lorena en un sitio de citas por internet. Era 5 años menor que él, guapa, con el pelo oscuro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Santiago lo sintió de inmediato. Algo no cuadraba. Lorena era amable, atenta, le traía regalos. Juguetes que ya no eran para su edad, libros que no le interesaban. Se esforzaba, pero detrás del esfuerzo se adivinaba un cálculo, una actuación. Su papá no lo veía. O no quería verlo. Estaba solo, destruido por 2 años de duelo, y Lorena le ofrecía justo lo que necesitaba con desesperación. La ilusión de calor. A los 6 meses se casaron. Lorena se mudó con ellos. Llegó con deudas de tarjetas de crédito, un cuarto rentado en un barrio feo y un trabajo que dejó en cuanto firmaron el acta. Yo me voy a encargar de la casa, anunció. Y su papá asintió. Al principio fue soportable. Lorena cocinaba, limpiaba, hacía el papel de esposa dedicada. Pero poco a poco la máscara se le fue cayendo. Empezó a exigir muebles nuevos, ropa nueva, viajes a la playa. Su papá aceptaba, sacaba préstamos, trabajaba más. La fábrica pasaba por crisis, le retrasaban el sueldo, pero él callaba, aguantaba. Y Lorena empezó con el piano. ¿Para qué tenemos eso ahí? Soltó una mañana en el desayuno. Ocupa un montón de espacio. Mejor lo vendemos y compramos un sofá como la gente. Santiago se quedó con la cuchara a medio camino. Es el piano de mi mamá, dijo bajito. Tu mamá se murió, le cortó Lorena. Ya no lo necesita. Su papá no dijo nada. Solo bajó los ojos al plato. Un mes después vendieron el piano. Santiago se enteró al volver de la escuela y encontrar el hueco junto a la ventana. Corrió a buscar a su papá. Papá, ¿dónde está el piano? Lo vendimos, Santi. Se necesitaba el dinero. Pero es de mamá. Es de... No empieces. Su papá le dio la espalda. Lo hablamos con Lorena. Tiene razón. Estorbaba. Santiago se encerró en su cuarto, se acostó en la cama y lloró hasta el amanecer. Sin hacer ruido, con la cara hundida en la almohada, para que nadie lo oyera. Perdió a su mamá por segunda vez. Lorena se quejaba de Santiago. Sin parar. Con su papá, en la cocina, con la puerta cerrada, pero Santiago escuchaba. Me odia, Antonio. Yo me esfuerzo y él ni me pela. Me contesta mal, me falta al respeto. Ya no aguanto más. Era mentira. Santiago no le contestaba mal. Se callaba.
Se callaba porque cualquier cosa que dijera, Lorena la usaba después en su contra. Pero su papá le creía. El cansancio, el estrés, las deudas interminables. Todo eso le iba borrando la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Elegía lo fácil. Creerle a su esposa. Los pleitos se hicieron frecuentes. Su papá le gritaba a Santiago por cualquier cosa. No recogiste el cuarto. Se te olvidó sacar la basura. Llegaste tarde de la escuela. La estás matando con tu odio. Le gritaba. Ella se desvive por ti, ¿y tú qué? Santiago callaba. ¿Qué iba a decir? ¿Que Lorena le sacaba dinero de la cartera a su papá y se compraba maquillaje caro y después decía que ahorraba? ¿Que se la pasaba tirada en el sofá hojeando revistas mientras su papá se reventaba trabajando turnos dobles? ¿Que lo miraba con un odio helado cada vez que su papá no estaba? ¿Quién le iba a creer? Santiago encontró refugio en el taller de computación de la escuela. Un salón viejo con 10 máquinas y un profesor mayor que alguna vez había programado en Fortran. Ahí Santiago aprendía a escribir código, a entender algoritmos, a armar programas sencillos. Era su trinchera. Ahí nadie gritaba, nadie lo acusaba. Un día, su papá recibió una bonificación por las horas extra. $2,000. Era un dineral. Pensaba guardar una parte para arreglar el auto viejo, y otra para Santiago, para unos cursos de computación que el muchacho le había mencionado tímidamente. Pero el dinero desapareció. Su papá lo buscó 3 días. Volteó el departamento de cabeza, revisó todos los bolsillos, todos los escondites. Lorena lo ayudaba, suspiraba, se lamentaba. Y al cuarto día, por casualidad, encontró $800 en el cuarto de Santiago, debajo del colchón. La explosión fue instantánea. Su papá irrumpió en el cuarto y estrelló los billetes sobre la mesa. ¿Qué es esto? Santiago no entendió de inmediato. Miró el dinero, después a su papá. No sé de dónde salió eso. No me mientas. Te lo robaste. Te robaste mi bonificación. No, papá, yo nunca. Cállate. Su papá lo agarró de los hombros, lo sacudió. Ya entendí todo. Andas en malos pasos, te gastas el dinero en drogas. ¿Cuáles drogas? Santiago se zafó, retrocedió. Yo jamás. Lorena me lo advirtió. Me decía que no eras lo que parecías, que te aprovechabas de mi ceguera y de mi buena fe. Y yo no le creía. Lorena estaba parada en la puerta. En la cara traía una máscara de espanto. Pero los ojos. En los ojos le brillaba el triunfo. Santiago entendió. Demasiado tarde, pero entendió. Ella lo había inculpado. Robó el dinero, lo escondió en su cuarto, montó el teatro para deshacerse de él de una vez por todas. Lárgate de mi casa, dijo su papá, y la voz le salió helada. No te quiero volver a ver. Tú no eres mi hijo. Las palabras entraron como un cuchillo. Despacio, hasta el fondo. Papá. Santiago dio un paso hacia él, extendió la mano. Lárgate. Santiago juntó sus cosas. Una mochila, los papeles, una chamarra, unas cuantas camisetas. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo cerrar el cierre. Su papá estaba en el pasillo, de espaldas, con los hombros sacudiéndose. Perdón, susurró Santiago. Su papá no contestó. La puerta se cerró de un golpe a sus espaldas. La noche lo recibió con un viento húmedo y con el vacío. La calle no es la aventura que pintan las películas de vagabundos. Es un infierno estirado en el tiempo. Santiago vagó. Sótanos, casas abandonadas, a veces algún albergue donde había que hacer fila por un catre y aguantar la tos, los ronquidos, las groserías. El hambre era un compañero que no se iba. Un dolor sordo en el estómago que no aflojaba. Robaba comida en los supermercados. Pan, latas de atún, lo que cupiera debajo de la chamarra. Salía caminando sin mirar a los guardias. Varias veces lo atraparon, lo corrieron, lo amenazaron con llamar a la policía. Una vez lo golpearon. Unos muchachos, aburridos, violentos. Santiago no se defendió. Se quedó en el suelo, hecho bolita, mientras le daban patadas. La vergüenza era peor que el hambre.
Hurgaba en los botes de basura, sacaba sobras de comida, se las comía de pie en un callejón y se odiaba por eso. Pero el instinto de supervivencia resultó más fuerte. La temporada de lluvias fue brutal. Aguaceros que no paraban, noches frías, humedad que se metía en los huesos. En la ciudad no se podía sobrevivir así. Un indigente con el que Santiago compartía un sótano le dijo: «Vete para las afueras, muchacho. Allá por lo menos encuentras techo». Santiago llegó hasta una urbanización privada en las afueras de la ciudad. Zona de lujo, casas grandes detrás de bardas altas, pero en temporada baja estaba vacía. Los dueños no vivían ahí entre semana. Encontró una casa a medio construir, se metió adentro, se las arregló con lo que había. Comía latas que sacaba de otras casas, forzaba cerraduras, se escabullía como ladrón. Se había convertido en ladrón. Ese pensamiento lo torturaba de noche. Pero de día. De día simplemente sobrevivía. La soledad era algo raro. Por un lado, silencio, calma, nadie que gritara, nadie que traicionara. Por el otro, un vacío tan enorme que daban ganas de dejar de existir. Una noche. La noche que lo cambió todo. Santiago dormía envuelto en una cobija que había tomado de una tienda de autoservicio. Lo despertó un olor. Humo. Acre, espeso. Se levantó de un salto, corrió afuera. La casa de al lado estaba en llamas. El fuego ya había alcanzado el segundo piso, las lenguas de fuego lamían el techo, salían por las ventanas como garras hambrientas. La planta baja empezaba a arder. En la calle, gente en pijama, envuelta en cobijas. Alguien gritaba al teléfono pidiendo bomberos. Y alguien más aullaba. Valentina. La niña se quedó adentro. Estela se fue. Está sola. Santiago no pensó. La memoria le activó algo automático. La voz de su mamá, lejana pero nítida. Ayuda a la gente cuando puedas. Eso es lo que te hace persona. Saltó la barda, corrió hacia la casa. Alguien le gritaba a sus espaldas. Detente. No te metas. Pero no escuchó. La puerta estaba abierta de par en par. El humo le golpeó la cara. Negro, denso. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Santiago lo cerró, tanteó el barandal de la escalera, subió al segundo piso. Los escalones crujían, el fuego los mordía desde abajo. El calor era insoportable. La puerta de la recámara. La empujó con el hombro, entró de golpe. La niña estaba en un rincón, hecha un ovillo, la cara empapada de lágrimas y hollín. Se ahogaba, tosía, no podía gritar. Vámonos. Santiago la agarró de la mano y la jaló hacia la puerta. Pero en el pasillo la escalera se había derrumbado. Un estruendo, madera que crujía, vigas que se venían abajo. El camino hacia la planta baja estaba cortado. Pánico. La ventana. Era la única salida. Santiago fue al armario, lo abrió de un tirón. Encontró sábanas. Empezó a amarrarlas con nudos. Le temblaban las manos, los nudos le quedaban chuecos pero firmes. Un extremo lo ató a la pata de la cama de hierro, pesada, maciza. Con el otro envolvió a la niña por debajo de los brazos. «Agárrate», le gritó, abriendo la ventana de golpe. El aire fresco le pegó en la cara. Abajo, los arbustos del jardín. Unos 5 metros de altura. La fue bajando despacio, tratando de no sacudirla. Las manos le ardían, la piel se le reventaba, pero no soltó. Abajo la gente la recibió, le desataron la sábana. Santiago pasó las piernas por el marco de la ventana y saltó. El golpe. Un dolor agudo en el tobillo, pero la adrenalina no lo dejaba sentirlo. Se puso de pie, miró alrededor. La niña lloraba en brazos de una mujer. La envolvían en una cobija. A lo lejos sonó una sirena. Ambulancia, bomberos. La gente rodeó a Santiago, le daba las gracias, alguien grababa con el celular. Un vecino, periodista, disparaba fotos con una cámara profesional. El flash le cegaba los ojos. Santiago se asustó. Su cara, sus fotos. Y él estaba violando la ley, robando. La policía. Preguntas.
La cárcel. Mientras todos se arremolinaban alrededor de la niña, él se fue escurriendo hacia la sombra. Se dio la vuelta, brincó la barda, cruzó el terreno baldío, volvió a su casa a medio construir. Juntó sus cosas a toda prisa, con las manos temblándole, y se fue de la urbanización para siempre. Pero algo había cambiado en él esa noche. Salvó una vida. No robó, no se escondió. Salvó. Recordó quién había sido alguna vez. El hijo de Carmen, que le enseñó a ayudar a la gente. El sábado llegó demasiado lento y demasiado rápido al mismo tiempo. Santiago estaba parado a la salida del metro a las 6 de la tarde y le sudaban las manos a pesar de la brisa fresca del atardecer. La camisa nueva, comprada con lo último que le quedaba de dinero libre, le raspaba el cuello. Los jeans planchados con raya. En el bolsillo, lo que había apartado de su primer sueldo. Llevaba las cuentas hechas. Las entradas al cine, un café después, un taxi de regreso. Y un poco de sobra por si acaso. Estaba nervioso como antes de un examen en el que te juegas todo. Cuando Valentina apareció subiendo las escaleras del metro, el mundo se le detuvo un segundo. Llevaba un vestido sencillo, color beige, hasta la rodilla, con un suéter ligero encima. El pelo suelto, sin joyas, sin ropa cara. Quería verse normal, y eso la hacía todavía más bonita. «Hola», dijo ella, y la voz le tembló apenas, pero él lo notó. «Hola», contestó Santiago, y de golpe toda la tensión se le fue. «Está aquí». «Vino». «Está sonriendo». Caminaron hacia un parque cercano, despacio, uno al lado del otro pero sin tocarse. La ciudad zumbaba a su alrededor. Carros, risas en las terrazas de los cafés, música que salía por las ventanas abiertas. El parque los recibió con la luz dorada de los faroles reflejándose en el agua oscura de un estanque. Había jóvenes sentados en las bancas, parejas paseando por los senderos, un músico callejero tocando guitarra en algún rincón. Valentina se detuvo junto a la reja del estanque, mirando el agua. Santiago se paró a su lado. «¿Sabes?», dijo ella quedito. «Pensé que no ibas a venir. Que te iba a dar miedo y te ibas a echar para atrás». «Yo también lo pensé», admitió Santiago. «Para sus adentros». Ella se rió. Ligero, de verdad, y el sonido fue como una brisa tibia. Siguieron caminando, y la conversación fluyó sola. Asombrosamente fácil, como si se conocieran no de una semana sino de años. Valentina le contaba de su vida, y en su voz sonaban las mismas notas que en la de Santiago. Soledad, incomprensión, la búsqueda de uno mismo. «Mi mamá murió cuando yo nací», decía, con los ojos en el camino. «Mi papá se quedó solo. Me crió como pudo, pero el trabajo se lo tragaba 12, 14 horas al día. La empresa la levantó de cero, le metió todo. Yo no entendía, incluso de niña, pero entender no calienta. Crecí con niñeras, después con tutores». Hizo una pausa. «Y cuando tenía 10 años, mi papá se casó con Estela». Santiago escuchaba sin interrumpir. En las palabras de ella había un dolor viejo, pero sin cicatrizar. «Estela. No me pegaba, no me gritaba. Solo me miraba como si yo fuera un mueble. Incómodo, que estorba. Me aguantaba por mi papá, por el dinero, y yo la aguantaba a ella porque no quería hacerlo sufrir. Él estaba contento de ya no estar solo. Yo me callé. Hasta cuando descubrí que ella lo engañaba. Vi un mensaje en su celular, por accidente. Me callé, porque tenía miedo de romperle su tranquilidad tan frágil. Y esa noche, dijo Santiago con cuidado, la noche del incendio. No estaba en la casa, Valentina sintió, y los puños se le cerraron. Se había ido con el amante. Me dejó sola. Dijo que iba a casa de una amiga, pero yo sabía que mentía. Y cuando empezó el fuego, yo estaba sola. Me ahogaba, no podía salir. Pensé. Se acabó. Se le quebró la voz. Y entonces llegaste tú. Santiago se detuvo, la tomó de los hombros, la giró hacia él. Le brillaban las lágrimas en la cara. Sobreviviste, le dijo con firmeza. Eso es lo que importa. Sobreviviste, creciste, te hiciste fuerte. Los dos sobrevivimos, susurró Valentina.
Los dos crecimos en casas donde no nos quisieron de verdad, donde nos aguantaban, nos usaban, nos traicionaban. Pero no nos quebramos. Después del cine entraron a un café. Un lugar acogedor, mesas de madera, luz baja. Santiago agarró el menú y empezó a sacar cuentas mentalmente, y el estómago se le encogió. Los precios eran más altos de lo que había calculado. Si pedían para los dos con bebidas, se le iba casi todo. Le alcanzaba, pero se quedaba sin margen. Pidamos una pasta, sugirió Valentina, y en su voz había esa delicadeza con la que se habla al borde de un campo minado. Y un té. No tengo mucha hambre. Santiago abrió la boca para aceptar, pero Valentina de pronto puso la mano sobre el menú y lo cerró. Vamos a dividir la cuenta, dijo bajito, pero con firmeza. ¿Qué? No, yo invité. Yo pago. Santiago. Lo miró directo a los ojos. Somos iguales. No quiero que te sientas obligado a gastar lo último que tienes para impresionarme. No estoy aquí por los restaurantes. Estoy aquí por ti. El orgullo le ardió adentro, caliente, casi doloroso. El hombre paga. Eso es lo que se hace. Es lo obvio. Pero le miró la cara. Abierta, sin rastro de lástima ni de condescendencia. Y entendió que ella tenía razón. De verdad eran iguales. Ella no quería que él fingiera. Está bien, soltó el aire. La dividimos. La acompañó a pie. Al edificio donde vivía le quedaban unos 20 minutos caminando. Iban despacio, y el silencio entre ellos era tibio, cómodo. El edificio era de lujo. Torre alta con portero, puertas de cristal, vestíbulo de mármol. Santiago se detuvo en la entrada y de pronto sintió que entre los dos se levantaba un muro invisible. Pero Valentina, como si le hubiera leído el pensamiento, le tomó la mano. No pienses en eso, le pidió. En las casas, el dinero, la diferencia. ¿Es que importa?, contestó Santiago. No puedo hacer como si fuéramos del mismo mundo. Somos del mismo mundo, insistió ella. Da un mundo de la gente que fue traicionada y que sobrevivió. Todo lo demás es escenografía. Silencio. Santiago la miraba, y adentro se le derramaba algo insoportablemente cálido. Gracias por esta noche, le susurró ella. Nos vemos el lunes en la oficina. Nos vemos, logró decir Santiago. Ella entró al vestíbulo, se volteó en la puerta, lo saludó con la mano. La puerta se cerró. Santiago se quedó un minuto más mirando los cristales, después dio media vuelta y se fue caminando hacia el metro. Por dentro sentía un júbilo mezclado con terror. Se había enamorado. Perdidamente, hasta el fondo, como el último romántico del mundo. Y era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Las semanas pasaron volando, como un solo suspiro largo. Se veían después del trabajo, a escondidas, sin contarle a nadie. Iban a museos de arte, donde Valentina le hablaba de los grandes pintores y Santiago la escuchaba fascinado, no tanto por las obras como por su voz. Visitaban galerías donde ella le recitaba poemas de Benedetti de memoria. Paseaban por un parque histórico en las afueras, entre iglesias coloniales y construcciones antiguas, y ella hablaba de la historia, de cómo todo está entrelazado. Lo que fue y lo que es. ¿Ves? Le decía, señalando una capilla restaurada. Esto lo destruyeron, lo tiraron, y después lo reconstruyeron a partir de los planos originales. La historia no muere, Santiago. Regresa. Él la miraba y pensaba. Nosotros también. Nosotros también regresamos a la vida después de la destrucción. En la oficina se esforzaban por ser profesionales, pero los compañeros se daban cuenta. Las miradas que intercambiaban cuando se cruzaban por casualidad, las sonrisas junto a la máquina de café. Diego Castillo observaba, y le hervía la sangre. Un mes antes él mismo había intentado invitar a Valentina a salir. Se le acercó después de una junta, le propuso una cena en un restaurante con vista panorámica de la ciudad. Ella le dijo que no, con educación pero sin titubear. Gracias, señor Castillo, pero no mezclo el trabajo con lo personal. Y ahora andaba paseándose con el cargador de mercado, con el tipo que llegó en jeans gastados y camisa de tienda de segunda. Diego no lo entendía.
Él había salido de la mejor universidad técnica del país, tenía experiencia en 2 empresas de peso, usaba trajes de marca, manejaba un Audi. Y ella eligió al muerto de hambre. Era una ofensa. Una noche, cuando Santiago se fue a cenar, Diego se acercó a su escritorio. Miró a los lados. Nadie cerca. Abrió el cajón, hurgó entre los papeles. Encontró una hoja de servicio militar vieja que Santiago cargaba consigo como recordatorio del camino recorrido. Diego la leyó. Alistado como voluntario. Condición al momento del ingreso. Persona sin domicilio fijo. Diego sonrió de medio lado. Sin hogar. O sea que antes del ejército hubo algo. Sacó el celular y buscó el nombre de Santiago en internet. Los primeros resultados no dieron nada. Pero después se topó con un artículo. Heroico rescate en urbanización privada. La foto era borrosa, pero se reconocía. Un muchacho joven, sucio, frente a una casa en llamas. El artículo decía: un voluntario anónimo, presuntamente uno de los indigentes que se refugiaban en la urbanización, rescató a una niña del fuego. La identidad del rescatista no fue establecida. Huyó del lugar de los hechos. Según vecinos de la zona, durante los últimos meses se habían registrado robos en varias de las propiedades. Diego lo leyó 3 veces. Ahí estaba. El pasado. Indigente. Posible ladrón. Huyó del lugar. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a la policía. Guardó el enlace, cerró el cajón. El plan le brotó de inmediato. Al día siguiente, Diego tocó la puerta de la oficina de la señora Morales. ¿Se puede? Señor Castillo, pase. La señora Morales levantó la vista de sus papeles. ¿Ocurre algo? Quería compartir cierta información, empezó Diego, sentándose. Sobre Santiago Herrera. No estoy afirmando nada, pero creo que la empresa debería saberlo. La señora Morales se puso rígida. ¿Qué cosa? Me encontré por casualidad con un artículo sobre un incendio de hace más de 10 años. Menciona a una persona que se parece a Herrera. El artículo dice que era indigente, posiblemente vinculado a robos en propiedades de la zona. Huyó del lugar de los hechos. Diego hizo una pausa calculada. No acuso a nadie. Solo creo que la empresa debe saber a quién contrató. Verifíquenlo, por favor. La señora Morales lo miró largo rato, y la mirada era gélida. Gracias por la información. Yo me encargo. Diego salió satisfecho. Santiago recibió la citación de la señora Morales al día siguiente. El corazón le iba a 1000. Supo de inmediato que algo andaba mal. La señora Morales estaba sentada detrás de su escritorio, con una hoja impresa frente a ella. Le señaló la silla. Siéntese, señor Herrera. Se sentó. Los puños se le cerraron solos. Me hicieron llegar información sobre su pasado, arrancó ella, sin rodeos. Un artículo sobre un incendio de hace más de 10 años. Dice que usted era indigente y que posiblemente infringió la ley. Quiero escuchar la verdad de su boca. Santiago cerró los ojos. Ahí estaba. El pasado lo alcanzó. Soltó el aire, abrió los ojos. Sí, es verdad, la voz le salió pareja, aunque por dentro todo le temblaba. Fui indigente. Mi padre me echó de la casa a los 17 años. Viví en la calle, en sótanos. Robé comida para no morirme de hambre. Me fui a las afueras de la ciudad, me metí en una casa a medio construir. Sí, forzaba cerraduras, tomaba latas de comida. No estoy orgulloso de eso. Pero estaba sobreviviendo. La señora Morales escuchaba sin interrumpir. Esa noche hubo un incendio. Salvé a la niña porque no podía no salvarla. Y después me fui, porque tenía miedo. Miedo de que me arrestaran por los robos. Me alisté en el ejército, cumplí con honor. Desde entonces no he violado una sola ley. Trabajé de cargador, estudié, traté de ser mejor persona. La miró directo a los ojos. Si quiere despedirme, está en su derecho. Solo le pido que no me juzgue por lo que tuve que convertirme a los 17 años. Ya no soy esa persona. Silencio. La señora Morales se echó hacia atrás en la silla,
Lo observó un rato largo, y después dijo en voz baja. Yo también vengo de una familia humilde, señor Herrera. Trabajo desde los 16. Sé lo que es pelear por cada centavo. Y valoro a la gente que no se rinde. Se levantó, caminó hasta la ventana. Su pasado queda entre nosotros. Pero tiene que trabajar de tal manera que nadie pueda señalarlo. ¿Queda claro? Santiago asintió, sin poder creer lo que oía. Gracias. Muchísimas gracias. Váyase. Y tenga cuidado. Diego Castillo es un hombre peligroso. Santiago salió con las piernas flojas. Castillo. Así que fue él. Esculcando en su pasado. Rabioso, envidioso, buscando venganza. Esa noche se lo contó a Valentina. Estaban sentados en una banca de un parque, frente a un estanque donde nadaban patos. Ese desgraciado, los ojos de Valentina echaban lumbre. Voy a ir a hablar con él. Le voy a decir que te deje en paz. No, Santiago le agarró la mano, la detuvo. No te metas. La gente va a pensar que me escondo detrás de ti. Yo me las arreglo solo. Pero él. ¿Puedo con esto? Santiago la miró con firmeza. Te lo prometo. Valentina se sentó de nuevo, le apretó la mano, se quedó callada un buen rato. Después dijo quedito. Voy a hablar con mi papá. No de Castillo. Solo para contarle lo nuestro. ¿Estás segura? Sí. Tiene que saberlo. Don Arturo Montero estaba en su oficina del piso 15 cuando su hija entró sin tocar. Levantó la cabeza de los informes, sorprendido. Valentina, ¿pasó algo? Ella se acercó, se sentó enfrente. En la cara traía determinación. Papá, tengo que contarte algo. De aquella noche. Del incendio. Don Arturo se quedó helado. ¿Cuál incendio? El que pasó hace más de 10 años, cuando yo estaba de viaje. Valentina tomó aire. Estela me dejó sola en la casa. Se fue con su amante. Empezó el fuego. Casi me muero. La cara de su padre se puso blanca. ¿Qué? Valentina le contó todo. El fuego, el humo, el muchacho que irrumpió en la casa y la salvó bajándola con sábanas amarradas. Cómo lo buscó durante años. Cómo lo encontró en un currículum que llegó a la empresa. Es Santiago Herrera. Trabaja aquí. La voz se le hizo más baja. Y lo amo. Don Arturo no se movió. En la cara se le iban sucediendo las emociones. El golpe, la culpa, la furia. Estela, le salió un ronquido. Te dejó sola. Me mintió. Sí. Dios mío, se tapó la cara con las manos. ¿Cómo no me di cuenta? No fue tu culpa, papá. No sabías. Y yo me callé porque no quería hacerte sufrir. Un silencio largo. Después don Arturo levantó la cabeza. Este joven. Santiago. Cuéntame de él. Valentina le habló de su pasado. La calle, el ejército, los años de cargador, de cómo se esforzaba, estudiaba, no se daba por vencido. Es honesto, es bueno, es fuerte. Tuvo un pasado difícil, pero no se quebró. Lo miraba suplicante. Lo amo, papá. Don Arturo se quedó callado un largo rato. Después asintió despacio. Tráelo el domingo. A cenar. Quiero conocerlo. Valentina lo abrazó. Gracias, papá. Gracias. Domingo. Santiago estaba frente al espejo de su cuarto, acomodándose la corbata. Le temblaban las manos. Hoy iba a conocer a don Arturo Montero. Al hombre que con una sola palabra podía destruirlo todo. El departamento de los Montero estaba en una de las torres más altas de la ciudad, en el distrito financiero. Un penthouse en uno de los últimos pisos. Santiago subía en el ascensor y sentía cómo se le tapaban los oídos por la altura. Cuando las puertas se abrieron, vio un vestíbulo de mármol, cuadros en las paredes, ventanales panorámicos y la ciudad entera extendiéndose hasta el horizonte. Valentina lo recibió en la puerta, le dio un beso en la mejilla. No te preocupes. Todo va a salir bien. Don Arturo resultó ser un hombre de poco más de 50 años,
alto, con canas en las sienes y cara seria. Pero los ojos eran amables. Le estrechó la mano con fuerza. Santiago. Por fin nos conocemos. La cena fue casera. Arroz, carne guisada, plátanos fritos. Valentina insistió en un menú sencillo. Se sentaron a la mesa y don Arturo le hizo preguntas sobre el trabajo, sobre sus planes, sobre sus sueños. Santiago contestó con honestidad, sin adornar nada. Quiero ser un profesional de verdad en tecnología. Crecer, seguir aprendiendo. Quizás con el tiempo montar algo propio. Pero lo principal es vivir con dignidad, con honestidad. Y si Valentina me lo permite, quiero estar a su lado. Don Arturo lo observó largamente. Has pasado por mucho, dijo al fin. Eso o te templa o te quiebra. A ti no te quebró. Lo noto. Hizo una pausa. No me opongo a su relación, pero te advierto. La gente va a hablar, va a inventar. ¿Estás listo para eso? Santiago asintió. Estoy acostumbrado a lo difícil. Y por ella aguanto lo que venga. Don Arturo se puso de pie, le tendió la mano. Entonces bienvenido a la familia. Valentina lloró. Bajito, de felicidad. Santiago la abrazó, y en ese momento lo entendió. La vida da segundas oportunidades. Solo hay que no tenerle miedo a tomarlas. Pero en algún lugar allá abajo, en la ciudad, Diego Castillo estaba sentado en un bar, tomándose un whisky y planeando el siguiente golpe. La historia todavía no terminaba. Las semanas siguientes llegaron con lluvia y con murmullos a sus espaldas. Santiago notó el cambio de inmediato. En la manera en que los compañeros le esquivaban la mirada cuando entraba al área de descanso. En cómo las conversaciones se cortaban a media frase en cuanto él se acercaba al dispensador de agua. Los chismes se habían regado por la oficina como humedad por las paredes de un sótano, y no había forma de pararlos. Lo escuchó por primera vez en el baño. Dos tipos del área de ventas que no sabían que él estaba en uno de los cubículos. ¿Supiste lo del nuevo de sistemas? ¿Herrera? Ajá. El que anda con la hija del jefe. El mero mero. Hay que reconocer que es listo. Se arrimó a la falda correcta. Ahora le van a perdonar todo. Risas. El ruido del agua corriendo. La puerta se cerró de un golpe. Santiago estaba parado detrás de la puerta del cubículo y le ardía el pecho. No era rabia. Era vergüenza. Vergüenza porque tenían razón. De verdad andaba con la hija del dueño. De verdad le habían dado el puesto gracias a ella. Y ahora cualquier cosa que lograra iba a pasar por ese filtro. Claro, tiene palancas. Sin el acomodo, ¿quién sería? Pero aguantó. Trabajó más que los demás, llegaba primero, se iba al último. Se lo demostraba a sí mismo, más que a nadie, que merecía estar ahí. Don Ricardo se dio cuenta. Una tarde, cuando la oficina ya se había vaciado, lo detuvo. Escúchame bien, muchacho, le dijo, sirviendo café de un termo en 2 tazas. La gente chismea porque se aburre, porque en sus vidas no pasa nada interesante aparte de las historias ajenas. No les hagas caso. Tú trabajas bien, y eso es lo que cuenta. ¿Y el amor? Sonrió entre la barba canosa. El amor es cosa rara. Si lo encontraste, agárrate con las 2 manos. No lo sueltes. Santiago asintió. No se fiaba de la voz. Gracias, don Ricardo. No hay de qué, el viejo le dio una palmada en el hombro. Yo ya llevo muchos años en esto y he visto de todo. ¿Sabes qué diferencia a la gente buena de la mala? La gente buena siempre duda de si está haciendo lo correcto. La mala, nunca. Diego no dudaba. Estaba sentado en su departamento, en una zona cara de la ciudad. Un lugar caro, estéril, vacío. Hojeaba unos papeles que había conseguido pagando. Un conocido en la oficina de reclutamiento militar, ex compañero de la universidad, le hizo el favor. Por unos cuantos billetes le pasó una copia de la ficha de alistamiento de Santiago. Condición al momento del ingreso. Persona sin domicilio fijo. Diego sonrió de lado. Ahí estaba. El arma de verdad. Se podía empaquetar bonito. Se ocultaba de la justicia.
Fue reclutado por carecer de opciones legales. No era del todo cierto. Pero a quién le importa la verdad cuando tienes una buena frase. Abrió la computadora y empezó a redactar una carta anónima dirigida al Departamento de Seguridad de la empresa. El texto le salía venenoso pero cuidadoso. Sin acusaciones directas, solo preocupación y una solicitud de verificación. La envió. Se reclinó en la silla, se estiró. Sentía algo asqueroso por dentro, pero lo aplastaba. Estoy protegiendo a la empresa, se decía. Tienen derecho a saber con quién tratan. Pero la verdad era más simple y más fea. No podía aceptar que Valentina lo hubiera elegido a él. Que un tipo del mercado le hubiera ganado al egresado de la mejor universidad, al del traje de marca y el auto de lujo. El Departamento de Seguridad citó a Santiago una semana después. Oficina en el piso 14. Un hombre serio de unos 45 años, con porte militar y mirada fría. El mayor Alfonso Rivas, jefe de seguridad. Tome asiento, señor Herrera, le señaló la silla. Las preguntas van a ser incómodas, pero son necesarias. Santiago se sentó. Puso las manos sobre las rodillas y las apretó para que no le temblaran. La empresa recibió una carta anónima con información sobre su pasado. Estamos obligados a verificar. Hizo una pausa. Según consta, usted prestó servicio militar. Al momento de alistarse figuraba como persona sin domicilio fijo. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué no tenía domicilio? Santiago soltó el aire. Otra vez. Otra vez contar su dolor. Mi padre me corrió de la casa a los 17 años. Viví en la calle hasta que me presenté como voluntario en el ejército. ¿Por qué lo corrió su padre? Me tendieron una trampa. Me acusaron de robar un dinero que yo no tomé, la voz le salía pareja, pero adentro le hervía todo. Mi madrastra quería deshacerse de mí. Lo logró. El mayor Rivas lo miraba sin parpadear. ¿Puede probarlo? No. No hay testigos. Mi padre murió hace 6 años. Mi madrastra no va a admitir nada. Es mi palabra contra su silencio. El mayor asintió y anotó algo. En la carta se afirma que usted pudo haber estado involucrado en actividades delictivas. Robos en propiedades de una urbanización privada en las afueras de la ciudad. Santiago cerró los ojos. Ahí estaba. Sí, dijo quedito. Forzaba cerraduras. Tomaba comida, latas, para no morirme de hambre. No estoy orgulloso. Pero estaba sobreviviendo. Eso es un delito. Lo sé. Santiago abrió los ojos y lo miró de frente. La prescripción de los delitos menores ya venció, pero no me escudo en eso. Reconozco que fui ladrón. 17 años, calle, hambre. Violé la ley. Silencio. El mayor Rivas lo observó largo rato, evaluándolo. ¿Tiene documentación de su servicio militar? Sí. Santiago sacó la carpeta que traía consigo. El certificado de baja honorable. La carta de recomendación de su unidad. Servicio ejemplar, con mención por su desempeño. El mayor tomó los papeles, los estudió, leyó despacio. Los dejó sobre el escritorio. Después de eso, ni una sola falta. Ni una. Trabajo como cargador, estudios, ingreso a esta empresa. Historial limpio. El mayor se echó para atrás en la silla, entrelazó los dedos. Le creo, señor Herrera. Pero entienda. La empresa cuida su reputación. El consejo directivo, los accionistas. Son conservadores. Si esta información sale a la luz en la prensa, podría dañar la imagen de la compañía. Guardó silencio un momento. Voy a enviar mi informe al director general. La decisión será de él. Santiago asintió y se puso de pie. Las piernas se le sentían de algodón. Gracias por su honestidad, dijo el mayor a modo de despedida. Su franqueza es admirable. No todos reconocen sus errores del pasado. Pero la vida es injusta. A veces la verdad no alcanza para salvarte. Don Arturo lo citó 2 días después. La oficina del piso 15, enorme, con ventanales panorámicos y la ciudad extendiéndose hasta donde daba la vista. Don Arturo estaba junto a la ventana, con las manos a la espalda.
Se volteó cuando Santiago entró. Siéntate, le indicó un sillón con un gesto. Tenemos que hablar. Santiago se sentó. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que el golpeteo se oía en el silencio de la oficina. Don Arturo caminó por la habitación, ordenando sus ideas. Leí el informe de seguridad, empezó. Sé lo que pasó. Y te creo, Santiago. Creo que cambiaste, que el pasado no es una condena. Se detuvo. Lo miró directo a los ojos. Pero la empresa no soy solo yo. Hay un consejo directivo, accionistas, socios. Se van a enterar. Castillo se va a encargar de eso. No va a parar. Y cuando pase, me va a costar trabajo defenderte sin que parezca que te estoy encubriendo por ser el novio de mi hija. ¿Me entiendes? No quiero que la gente piense que protejo a un empleado nada más porque sale con Valentina. Santiago asintió. Entendía. Entendía todo. Esto era el final. Por eso, continuó don Arturo, te propongo una salida. No un despido. Una salida. Santiago levantó la cabeza. Puedo ofrecerte una beca para estudiar en una universidad de prestigio. Una maestría en el extranjero. En España. Madrid, Barcelona, la que prefieras. 2 años de estudios y prácticas en empresas de primer nivel. Todo pagado por la compañía. Cuando regreses, vas a tener un título con peso internacional. Experiencia. Reputación. Nadie va a poder echarte en cara que estás aquí por contactos. Te vas a ganar tu lugar. Limpio, por ti mismo. Santiago se quedó mudo. La cabeza le zumbaba. 2 años en el extranjero. Sin Valentina. ¿Y Valentina? Logró decir. ¿Qué va a decir ella? Don Arturo se acercó, le puso la mano en el hombro. Pregúntaselo tú. Pero que te quede claro. No los estoy separando. Te estoy dando la oportunidad de regresar como un ganador. No como alguien que huyó, sino como un profesional hecho y derecho. Para que nunca nadie se atreva a decir que no te la mereces. Esa noche se encontraron en un parque. Había llovido durante el día y el aire olía a tierra mojada. Los faroles se reflejaban en los charcos de los senderos. Se sentaron en una banca junto al estanque, donde los últimos patos chapoteaban buscando comida. Santiago le contó lo de la propuesta de su padre. La maestría. Los 2 años de separación. Valentina escuchaba sin interrumpir. Se le iba poniendo pálida con cada palabra. 2 años, repitió cuando él se calló. 2 años sin ti. Puedo decir que no, Santiago le agarró las manos. Dime y digo que no. Me quedo aquí, busco otro trabajo. Estamos juntos. Valentina se quedó callada un largo rato, mirando el estanque. Después preguntó quedito. ¿Y vas a ser feliz? Trabajando en cualquier puesto de segunda, sabiendo que pudiste crecer pero no lo hiciste por mi culpa. Me vas a mirar y vas a pensar. Por ella no me fui. Por ella no llegué a hacer lo que podía. No. Nunca voy a. Si vas, lo miró, y tenía los ojos llenos de lágrimas. Tal vez no de inmediato. Tal vez en 1 año, en 5. Pero el resentimiento va a llegar, calladito, sin que te des cuenta. Y nos va a envenenar. Santiago quiso discutir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Porque ella tenía razón. Se conocía. Orgulloso, terco, con esa hambre de demostrar lo que vale. Si decía que no, iba a vivir atormentado por la pregunta. ¿Y si me hubiera ido? No quiero que siempre sientas que me debes algo, siguió Valentina, y la voz le temblaba. No quiero que la gente diga que estás aquí solo por mí. Vete, Santiago. Estudia. Conviértete en lo que sueñas. Sé libre. Yo te espero. ¿Y si conoces a alguien más? La pregunta se le escapó sola. Terrible. Absurda. Valentina se rió entre las lágrimas. ¿Lo dices en serio? 10 años te busqué. ¿Crees que 2 años me van a tumbar? Le tomó la cara entre las manos, lo obligó a mirarla. Voy a esperarte lo que haga falta. Porque tú eres tú. El único.
Y entonces él la besó. Por primera vez de verdad. No en la mejilla, no de lejos. Por primera vez sus labios se encontraron y el mundo desapareció. Solo quedaron ellos dos, en una banca húmeda de un parque, bajo un cielo gris, con el olor a tierra mojada envolviéndolos. El beso sabía a sal, por las lágrimas. ¿De quién? ¿Quién sabe? Seguramente de los dos. Desesperado y tierno al mismo tiempo. Una despedida y una promesa. Cuando se separaron, Valentina apoyó la frente contra la de él y susurró. Vete. Sé feliz. Y después regresa a mí. Las semanas siguientes trajeron la necesidad de despedirse del pasado. Santiago lo tenía claro. Antes de irse, debía cerrar todas las puertas. De una vez. Para que nada lo jalara de vuelta, nada le susurrara en la oscuridad, nada lo lastimara con cicatrices viejas. Fue al barrio donde creció. Donde alguna vez fue feliz. El edificio lo recibió con una familiaridad que dolía. El mismo bloque gris de siempre, descascarado, con grafiti en las paredes y el alero de la entrada torcido. Santiago se quedó parado en la banqueta, mirando las ventanas del quinto piso. Ahí, detrás de esos vidrios, alguna vez estuvo el piano de su mamá. Ahí su papá le enseñó a arreglar la radio. Ahí fue niño, querido y protegido. Subió a pie. El ascensor seguía sin funcionar, igual que hacía 10 años. Tocó el timbre. Abrió Lorena. Había envejecido mucho. El pelo entrecano, la cara chupada, ojeras marcadas. Traía una bata vieja y unas chancletas desgastadas. No lo reconoció de inmediato. Lo miró un segundo sin entender. Después se le abrieron los ojos y se le fue el color de la cara. Santiago, susurró. Buenas tardes, señora Lorena, dijo él con calma. ¿Puedo pasar? Ella retrocedió en silencio, dejándolo entrar. El departamento había cambiado. Los muebles viejos, maltratados. Las paredes descascaradas, humedad en los rincones. Sobre la mesa de la sala, una botella vacía de vino barato y platos sin lavar. Olor a encierro, abandono, soledad. Lorena se sentó en el sofá, con las manos apretadas. Santiago se quedó de pie. Yo no quería. Empezó ella con voz rasposa. Yo solo. Tenía miedo. Miedo de quedarme sin nada. Tenía deudas, créditos. Antonio era estabilidad, y tú eras una amenaza. Pensé. Va a crecer, va a reclamar el departamento, yo voy a acabar en la calle. Y destruyó mi vida para salvar la suya, completó Santiago. Lorena lloró. Quedito, miserablemente. Perdóname. Por favor, perdóname. Santiago la observaba. Una mujer rota que consiguió su departamento, su lugar, pero perdió todo lo demás. Soledad, pobreza, vergüenza. Ese era su castigo. Duro. Justo. Usted me destruyó la juventud, dijo, sin levantar la voz pero con firmeza. Me robó el hogar, a mi padre, la niñez. Me convirtió en indigente, en ladrón, en alguien que dormía debajo de los puentes y robaba comida. Pero sobreviví. Me hice más fuerte. Y ya no le guardo rencor. ¿Qué? Lorena levantó la cabeza, sin creerlo. La perdono, Santiago exhaló, y con esas palabras algo se le soltó adentro del pecho. Pero no por usted. Por mí. Vivir con rabia es darle poder sobre mí. Yo soy libre. ¿Y usted? Usted vive con lo que hizo. Y eso es peor que cualquier castigo. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Santiago, lo llamó Lorena. Tu padre. Antes de morir hablaba de ti. Se arrepentía, lloraba, quería encontrarte pero no sabía cómo. Santiago se detuvo sin voltear. Lo sé, dijo bajito. A él también lo perdoné. La puerta se cerró. Bajó las escaleras y sentía el corazón liviano. El pasado lo había soltado. Por fin. Esa noche fue a ver a Joaquín. Abrió la puerta a su amigo. Sin rasurar, con una camiseta arrugada y una cerveza en la mano. Lo vio y soltó una risa corta. Mira quién apareció. Pensé que ya te habías olvidado de mí. No me olvidé.
Santiago entró. El departamento seguía igual. El mismo tiradero, el mismo olor a rancio. Joaquín, necesito decirte algo. Se sentaron en la cocina. Santiago le contó todo. Valentina, la relación, la oferta de estudiar en el extranjero. Joaquín escuchó en silencio. La cara se le iba endureciendo. Así que así están las cosas, dijo cuando Santiago terminó. Te fuiste a otro mundo de plano. No me fui a ningún lado. Estoy tratando de salir adelante. Santiago se inclinó hacia él. ¿Y tú puedes también? Yo. Joaquín resopló. ¿A dónde voy yo? Soy un perro viejo. Tienes 28. Eso no es vejez. ¿Te acuerdas que querías ser mecánico? Ibas a entrar a estudiar. Fue hace mucho. Joaquín le dio un trago a la cerveza. Mi padre arruinó todo. Lo dejé. No es tarde para retomarlo. Santiago sacó del bolsillo una hoja doblada y la puso sobre la mesa. Te anoté los contactos de cursos en línea. Mecánica automotriz. Reparación de motores. Gratis y de paga, tú eliges. Sacó un sobre. Y esto es para los primeros cursos. O para herramientas. Lo que necesites. Joaquín miraba el sobre sin tocarlo. ¿Para qué? Porque eres mi amigo. Santiago se puso de pie. Porque a mí me dieron una oportunidad y quiero dártela a ti. Inténtalo, Joaquín. Puedes. Joaquín se quedó callado un largo rato. Después tomó el sobre, lo apretó en el puño, miró a Santiago, y en los ojos le brilló algo húmedo. Gracias, hermano. Se abrazaron. Fuerte, de hombre a hombre. Y cuando Santiago se fue, Joaquín estaba parado en la puerta, con el sobre en la mano. Y por primera vez en muchos años tenía algo en la cara que se parecía a la esperanza. El aeropuerto internacional. Temprano en la mañana. Un día gris. Santiago estaba en la sala de embarque con la mochila al hombro y el boleto en la mano. El vuelo a Madrid salía en 1 hora. Valentina estaba a su lado, con un abrigo largo. Se abrazaron tanto rato que la gente volteaba a verlos y sonreía. Voy a regresar, le susurraba Santiago en el pelo. Te lo prometo. Voy a volver y voy a ser digno de ti. Ya eres digno, contestó Valentina, apretándose más contra él. Solo sé feliz. Es todo lo que necesito. Anunciaron el abordaje. Santiago se separó de ella, la miró a la cara. Llorosa, querida, suya. 2 años se pasan volando. Se pasan, asintió ella, sonriendo entre las lágrimas. Y después regresas, y vamos a estar juntos para siempre. La besó una última vez, largo, desesperado. Después se dio la vuelta y caminó hacia el control de seguridad. En la frontera de la zona de embarque se volteó. Ella estaba detrás del cristal, despidiéndose con la mano. Él le devolvió el gesto y dio el paso hacia su nueva vida. Madrid lo recibió con un cielo nublado y un idioma que sonaba distinto al suyo. La universidad. Un edificio antiguo con ventanales altos, salones que olían a tiza y a café. Estudiantes de todo el mundo. Chinos, indios, brasileños, europeos. Santiago estudiaba con hambre, absorbiendo todo como esponja en agua. De día, clases, seminarios, prácticas de laboratorio. Por las tardes, una pasantía en una startup donde escribía código para una aplicación de análisis de datos. Cada noche, a las 10, videollamada con Valentina. Hablaban horas. Del trabajo, de los estudios, de los planes. Ella le contaba de la ciudad, de los compañeros, de cómo Diego Castillo había renunciado, incapaz de aguantar la vergüenza. La historia de la carta anónima salió a la luz. Don Arturo personalmente le señaló la puerta. Santiago le contaba de España, de sus nuevos amigos, de los proyectos. 2 años después. El avión aterrizó a las 10 de la mañana. Cielo gris, una llovizna fina. Santiago bajó por la escalerilla con la mochila al hombro y la maleta en la mano, y el corazón le latía tan fuerte que se le cortaba la respiración. La sala de llegadas estaba llena. Los que esperaban se apiñaban junto a la salida con carteles, flores, globos. Santiago cruzó la zona de control, miró alrededor y el mundo se detuvo.
Ella estaba junto a una columna. Con un abrigo largo color beige, el pelo suelto, un ramo de rosas blancas en las manos. Valentina. Su Valentina. Durante 2 años solo la había visto a través de la pantalla del celular, en píxeles, en cuadros congelados de mala conexión. Y ahora estaba ahí, viva, real, a 30 pasos de él. Sus miradas se encontraron. Santiago no recordaba haber soltado la maleta. No recordaba haber corrido entre la gente, empujando, sin oír los reclamos. Solo recordaba cómo ella salió disparada hacia él, cómo el ramo cayó al piso, cómo chocaron en medio de la sala, y el mundo entero se encogió hasta ser solo ella. Su olor, sus labios, sus lágrimas en sus mejillas. Se besaron largo, sin importarles quién los viera. La gente los rodeaba, alguien sonreía, alguien sacaba el celular para tomar una foto. Pero a ellos les daba igual. 2 años de distancia se disolvieron en ese beso, salado de lágrimas, desesperado, feliz. Regresaste, susurraba Valentina, aferrada a él como si tuviera miedo de que se esfumara. ¿De verdad regresaste? Regresé, repetía Santiago, besándole el pelo, la frente, las mejillas. Para siempre. Estoy en casa. Y la casa no era una ciudad ni un país. La casa era ella. La boda fue sencilla y hermosa. No en un restaurante ni en un salón elegante. A la orilla de un río, cerca de aquella urbanización donde años atrás había sido el incendio. Valentina quiso que el círculo se cerrara ahí. Los invitados, los más cercanos, no más de 50. Don Arturo, la señora Morales, don Ricardo, compañeros de la empresa. Joaquín con Laura, su novia. Llegó con traje nuevo, sobrio, contento. Abrazó a Santiago tan fuerte que le crujieron las costillas. Los amigos de España volaron para estar ahí. Pablo, Lucía, Marcos, con quienes Santiago había estudiado. Valentina iba de blanco. Un vestido sencillo, sin encajes ni adornos de más. Bonita con esa belleza que no grita sino que susurra. Santiago de traje gris, sin corbata. Valentina se lo pidió. Dijo que las corbatas lo asfixiaban. Dijeron sus votos con el murmullo de las hojas y el chapoteo del agua de fondo. Se besaron entre aplausos. Bailaron en el pasto mientras un amigo de Valentina tocaba la guitarra y cantaba Sabor a mí, y la música se mezclaba con el rumor del río y las risas. Y la felicidad era algo que se podía tocar, espesa como la miel. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Santiago y Valentina estaban sentados en el muelle con los pies colgando sobre el agua, mirando cómo el sol se hundía detrás de los cerros. Valentina se recargó en su hombro y se puso la mano en el vientre. Debajo del vestido ligero ya se adivinaba una curva pequeña. 3 meses de embarazo. Le vamos a contar, dijo ella quedito. ¿A él o a ella? La historia de cómo su papá sacó a su mamá del fuego. Y de cómo su mamá sacó a su papá de la desesperación, añadió Santiago. Se quedaron en silencio, escuchando la quietud. Santiago pensó en el camino que había recorrido. Da un niño echado a la calle al hombre que estaba formando una familia. Ese camino estuvo lleno de dolor, pero el dolor lo templó en vez de quebrarlo. Soy feliz, dijo en voz alta, y las palabras le sonaron como una revelación. Yo también, contestó Valentina. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Esto fue Corazones Reales. Si la historia les llegó al corazón, suscríbanse y regálenme un like. Y cuéntenme en los comentarios qué sintieron. Los leo.